Esta mañana yo les voy a hacer una pregunta y no vayan a malentender lo que voy a preguntar. ¿Sabe usted cuánto pesa? No voy a dar ninguna taller de peso, ni sobrepeso, ni mucho menos. Miren, los médicos afirman que de acuerdo a nuestra estatura debemos de tener cierto peso y que podemos llegar a tener pues problemas en nuestra salud si no controlamos ese peso, ¿verdad? Por ejemplo, nos puede traer problemas de hipertensión, de diabetes, de artrosis, enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, dolor de espalda y en algunos casos hasta problemas de aceptación con nosotros mismos, ¿verdad? Por otro lado, la desnutrición también, en el caso contrario, podría tener consecuencias tales como deficiencia, gracias Juanita. Podríamos tener deficiencia en el sistema inmunológico, alguna insuficiencia cardíaca, anemia, disminución de coeficiente intelectual y algunas situaciones. Miren, sé que no es fácil controlar el peso y yo soy un tema de ellos, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de estrés, de comida chatarra y de mucha Coca-Cola. Para muchos no es nada fácil mantener el peso adecuado. Sin embargo, mucho de esto apunta a la sabiduría con la que estamos viviendo. Es decir, la sabiduría con la que estamos guardando el templo del Espíritu, ¿verdad? Porque ustedes saben que este es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, debemos de amarlo, debemos de cuidar cómo comer, hacer ejercicio, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, pero pues, la pastora, ¿por qué nos está hablando de peso ahorita, no? Pero el hecho de pensar en el peso y en la salud física, precisamente hablamos respecto de la situación que a veces estamos viviendo, ¿no? La palabra de Dios, tenemos un caso y ahorita también se los voy a platicar, que una persona fue pesada, el Señor hizo caso de su peso, y no para considerar su salud física, sino la de su alma. Había un hombre, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero fue rey y él se llama Belsasar. Belsasar fue rey, él fue nieto de Nabucodonosor y él hizo una fiesta. No le había importado lo que había vivido su abuelo, él le importó muy poco, hizo una fiesta. Él era pagano y utilizó los vasos sagrados de Jerusalén, del templo, para beber vino en ellos junto con sus invitados. No les dio esa importancia, no hizo caso. Entonces, en medio de ese banquete que estaba viviendo este hombre, aparece pintada en la pared de manera misteriosa una palabra que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esto asustó a todos. Y ninguno de los sabios del reino podía interpretar el mensaje. Entonces llamaron a Daniel, y esto lo van a poder encontrar en el libro de Daniel. Y el significado de este mensaje decía: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pasado en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medios y persas. Lo cual significaba: contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pasado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Llegó el momento en que Dios valoró a este hombre, a este rey llamado Belsasar, y lo puso en la balanza para evaluar su vida, y como resultado fue hallado falto. Como consecuencia, este hombre no solo perdió su reino, que ya había sido bastante, sino que lo perdió todo, absolutamente todo, incluso la vida. Esta mañana, mis queridos hermanos, voy a hablar de un tema bien importante y que el Señor me ha estado moviendo durante semanas, que es la integridad cristiana. Y empezamos hablando del peso corporal, pues la vida integral de la vida del creyente se asemeja mucho a dicha situación, ya que no mantener el peso adecuado a la larga nos traerá
serios problemas y complicaciones en la salud, ¿verdad? De la misma manera, mis amados, si nosotros no cuidamos nuestro espíritu, a la larga nos va a traer muchas repercusiones. Asimismo, mantener la integridad de un mundo plagado de corrupción es una tarea complicada, como mantener la buena salud en un mundo lleno de tanta contaminación y tantas cosas que nos atraen. Muy bien, vayamos a la palabra, por favor. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Bueno, vayamos. La palabra de Dios dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Acompáñenme a orar. Gracias Señor por esta mañana maravillosa, gracias por cada una de las personas, Señor, que hoy se encuentran aquí reunidas, Señor, escuchando de ti, Padre, buscando de tu presencia, Señor. Señor, pon en mi boca las palabras adecuadas para hablar de esta palabra que hoy quieres que tu pueblo escuche, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has puesto en tu corazón a luz y sal como parte, Señor, de este corazón, de este amor, de esta misericordia que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, por traernos con bien aquí. Señor, pongo en tus manos este mensaje, sabiendo, Señor, que llegará a los corazones como esa semilla que germinará en su momento. Te alabamos, Señor, te bendecimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el título del mensaje de día de hoy se llama Mantén tu integridad. Y leímos precisamente este versículo de Pablo escrito a Tito. Y al igual que a Timoteo, escribía cartas que iban dirigidas a iglesias. Son cartas consideradas como cartas doctrinales y porque van precisamente dirigidas para enseñar a las iglesias cómo debe de ser, cómo debe de caminar, cuáles son los fundamentos y cómo se debe de sostener. En fin, le habla aspectos sobresalientes. Pero, ¿qué significa integridad? ¿Ustedes han buscado en algún momento qué significa integridad? Y miren, yo me di a la tarea de ver algunos significados, y dice que significa ser una persona honesta, coherente, confiable, que actúa con rectitud, aunque nadie lo esté viendo, actúa con rectitud. Es hacer lo correcto siempre, incluso cuando sea difícil o cuando nadie lo reconozca. Ser íntegro es ser el mismo en todas partes, aquí en la iglesia y allá en tu casa. No finges ser uno frente a unos y actuar diferentes a escondidas. Cumples lo que prometes. Si dijiste que ibas a llegar a 1 hora, llegas. Y si dijiste que ibas a ayudar, ayudas. Por ejemplo, le prometiste a tu hijo ir al parque, aunque estés cansado, cumples, aunque lo estés. Te comprometiste a asistir a la iglesia a las 12 del día, cumples. La promesa lo estás haciendo con Dios, no lo estás haciendo con tus pastores. No tomas lo que no es tuyo. Aunque nadie vea que encontraste dinero o algo ajeno, lo devuelves. A veces vemos una cartera olvidada y la vemos en la banca de la iglesia. Aquí no sucede. Y la entregas sin quedarte nada dentro. Yo recuerdo que cuando hablaba con mi padre, que no era cristiano, me decía:
Un cristiano es una persona honesta. Nunca voy a desconfiar de un cristiano, porque un cristiano siempre va a hablar con la verdad y siempre va a actuarse con integridad. No habla mal de otros ni con chismes. Aunque sea tentador a veces participar, eliges el silencio o decir la verdad con respeto. A veces te van a contar un rumor sobre alguna persona, pero tienes que comportarte y decir alto. Siempre que sea esto para edificar, adelante. Si no edifica, hasta ahí tienes que cortar la conversación. Otra cosa es, eres lo mismo en público que en lo privado. No aparenta ser piadoso en la iglesia. Si en casa gritas o insultas, ¿verdad? Tratas con amor a tu familia en privado, no solamente cuando te miren. Actúas con rectitud aunque nadie te vigile. En tu trabajo, aunque tu jefe no esté, tú haces tu labor completa, sin robar tiempo ni recursos. Esto, mis amados, es un poco de lo que es integridad. Y yo les pregunto, ¿se considera usted una persona íntegra? Tal vez ante nuestros propios ojos todos tengamos una buena opinión de nosotros, pero ¿qué diría de usted los demás en cuanto a su integridad? Y hablo de la opinión de personas sensatas, que no buscan dañarlo. Por último, ¿cuál es la norma para su integridad? ¿Su propia opinión? ¿La opinión de otros? ¿O la conveniencia de acuerdo a las circunstancias presentes? Ahora vayamos a la palabra en cuanto a la integridad. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Dice la palabra que la palabra íntegro aplicada al hombre básicamente significa completo, no perfecto, sino completo. Está referida al valor interior del hombre, a la vida vivida con el estado de conciencia más elevado. Alguien que en su condición está completo, que no le falta, sino que ha cumplido. Alguien en quien sí pueden confiar, alguien que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Recordemos al Señor Jesús, Él vivió en integridad, vivió de acuerdo a sus enseñanzas, las cuales provenían de Dios, cumplió con su ministerio. Por eso durante su vida, Él pudo decir, no he venido a abrogarla a la ley, sino a cumplirla. Y más aún en la misma cruz dijo, consumado es. En otras palabras dice, he cumplido, he completado mi obra y durante todo el proceso lo he hecho con integridad. Lo mismo se podía decir de sus seguidores y uno de ellos ustedes lo conocen, el apóstol Pablo, quien al final de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pienso que todos aquí anhelamos lo completo, hermanos. No sé si sea la única, pero todos anhelamos ser completos. ¿O alguien prefiere tomar las cosas a medias? El Señor nos ofrece lo completo, lo mejor. Cuando consideramos la vida y el sacrificio del Señor, cuando comprendemos lo que se nos ha dado en espíritu y a través de su palabra, o cuando reflexionamos sobre aquella patria celestial, la cual tenemos por herencia, nos damos cuenta que todo ha sido entregado íntegramente con el fin de que seamos bendecidos. Todo esto nos debe llevar a pensar en nosotros mismos y considerar cómo estamos llevando nuestras vidas, las cuales deben magnificar el nombre del Señor. ¿Quién eres? ¿Aparentas ser una cosa de la gente, siendo que detrás de ellos eres otra? ¿Eres transparente con los demás o te dejas arrastrar por la falsedad? Si hay algo que escasea en este mundo, mis hermanos, es la integridad. Y miren, lo vivimos todos los días, la corrupción, pero no por eso nosotros pertenecemos al mundo. Recuerde que la integridad es algo que empieza a mostrarse cuando estamos solos,
y de manera especial en los momentos cuando las emociones alcanzan el límite, bien sea por tiempos de dificultad o por gran entusiasmo. La falta de integridad es la puerta que se le abre al pecado, al libertinaje y a la destrucción de nuestras vidas, ya que es tomar a la ligera las cosas que nos causan mal, juguetear con lo que nos puede provocar la bancarrota y hasta olvidarnos que es eso que hacemos, que eso que hacemos nos puede arrebatar lo que más amamos. Tal vez muchas puertas se han cerrado, emprendimientos no han surgido y la frustración ha venido a nuestras vidas por falta de integridad. Dice la palabra en Salmos 101, versículo 2, yo se los leo: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David decía, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Por la sencilla razón, hermanos, que en nuestra casa manifestamos nuestra verdadera personalidad, lo que realmente somos. Muchos en la iglesia, delante de los hermanos, de familiares, de amigos, pueden aparentar ser apacibles, amables, humildes, amorosos, pero cuando llegan a su casa, viven discutiendo, peleando, insultando, criticando a los demás, en impurezas, es decir, haciendo cosas que violan los principios de carácter y de conducta cristiana revelados en la palabra de Dios. Y de maneras muy tristes, Dios ha sacado a la luz la realidad de creyentes en frente también de congregaciones y ministerios con grandes dones y talentos. Pero ¿por qué caminar en el engaño del orgullo y la vanidad? Dejaron de considerar un caminar íntegro, ya que muchos, dominados por las pasiones, han abrazado sus concupiscencias y han mantenido una vida en la inmoralidad. Otros, cegados por la avaricia, han amado el dinero y no a la obra del Señor. Otros, llenos de vanidad y de egoísmo, solo desean el reconocimiento, pero no el servicio ni el sacrificio. Muchos viven criticando, viven mintiendo, hablando mal de otros ministerios y desacreditando a otros creyentes. La falta de integridad, mis amados, nos saca de la cobertura divina. Qué triste. La falta de integridad nos hace perder el favor de Dios. Por la falta de integridad, muchos fallan en el matrimonio. Por la falta de integridad, muchos dan mal testimonio en sus trabajos. Por la falta de integridad se destruyen relaciones. Por la falta de integridad defraudamos al Dios que nunca, pero nunca nos ha defraudado. Tal vez has vivido durante mucho tiempo esclavo de las apariencias, lo cual lleva a ser de una manera delante de la gente. A veces aparentamos ser lo que no somos, ¿verdad? Con el propósito de que te aprecien, te quieran, que seas aceptado. Pero al salir de ese entorno, solo te das cuenta de tu propio engaño. Ciertamente, aunque no seamos perfectos, mis amados, como hijos de Dios estamos andando en aquel camino de la perfección, en ese camino de santidad que deberíamos de caminar cada uno de nosotros, ya que Dios ha venido a morar en nosotros, en la persona, en su Espíritu Santo mora en nosotros, y es por ello que debemos de procurar a cualquier precio o sacrificio un caminar con integridad, donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, levantar gente íntegra, gente que le importe ese concepto y aprobación divina y no lo humano, gente que entienda la necesidad de caminar en integridad, dando testimonio en un mundo corrupto y lleno de falsedad, lo cual es la razón de nuestro llamado, amados hermanos, a marcar la diferencia en medio de ellos, para la gloria de Dios, que no digan, es cristiano, pero mira cómo se comporta. Pues para eso mejor ni soy cristiano. El evangelio es rechazado y ha sufrido mucho a causa de los mensajeros que no practican el mensaje que predican. Hablan de verdad y viven en mentira. No aceptan el divorcio, pero se divorcian.
Hablan de paz, pero viven dañando a los demás. Es decir, por creyentes que no están viviendo de acuerdo a la ley que dicen tener, bien podría aplicarse lo que dice Romanos, vayamos a él, Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Y quiero que lo leyamos por favor todos juntos. ¿Me dicen un amén, por favor, cuando ya lo tengan? Y vayamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículos del 21 al 24. Muy bien, vayamos todos juntos. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren, mis amados, tú estás llamado a marcar vidas diferentes, a familias, a ciudades, en tu trabajo, en donde pises. Estás llamado a ser íntegro, pero antes de que eso suceda, a través de ti tiene que pasar dentro de ti. Tienen que estar convencidos de que deben de ser íntegros. Nunca podremos ser personas íntegras si Dios no es quien controla nuestras vidas. Nunca podremos entender la necesidad de caminar agradando a Dios si antes no es Él quien guía nuestros pasos. Y nunca podremos ser personas sin variación a menos que sea Dios a través de su palabra por medio de su Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad. Y les voy a decir, mis amados hermanos, hoy es el día de renunciar a toda falsedad. Hoy es el día de deshacerse de toda doble identidad. Hoy es el día de pararnos firmes y vivir en integridad, cueste lo que nos cueste. Vayamos al punto número 2. Un ejemplo de integridad es Job. Y yo creo que muchos de ustedes en alguna ocasión predicaremos sobre Job. Hoy solamente vamos a tocar parte de lo que vivió Job y es un hombre que realmente fue destacado en la Biblia. Un libro bastante complicado de leer porque nos confronta. Job fue uno de los hombres más ricos en su tiempo y hasta entonces nadie había que se comparara a su integridad, según la opinión del mismo Dios. Pero de repente Job perdió todo. Se le quemó la hacienda, su ganado fue robado, sus criados fueron asesinados y hasta sus hijos los 10 murieron. Sin embargo, a pesar de todo esto que Job sufrió, nunca perdió su integridad. La integridad no solo la debemos de tener, sino la debemos de retener. Job, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Mis amados, la integridad es una virtud muy poderosa, pero habrá muchos momentos en que seamos tentados a abandonarla. Job estuvo en esta situación. Alguien que ha sido íntegro toda su vida y de noche a la mañana pierde todo, de la manera más dolorosa, queda expuesto ante la tentación de perder su integridad. Y nosotros, yo creo que hemos tenido momentos en que también hemos podido incluso decir o incluso renegar de su nombre. A pesar de toda esta prueba, continuó
Y en el capítulo 2, versículos 7 y 9 del mismo libro de Job dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo te pregunto esta tarde, ¿qué has hecho tú en estos momentos difíciles y duros, en los que no entendemos qué es lo que está sucediendo? A veces nos sentimos bien agobiados y bien afligidos. En el grupo de mujeres hemos hablado de la ansiedad, ya tenemos prácticamente mes y medio que estamos hablando de la ansiedad. Pero a veces, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sucede en nuestras cabezas? ¿Renegamos de Dios? ¿Tú crees que a Satanás le interesaba que Job perdiera sus bienes? No, a él no le interesaban sus bienes materiales. No era ese el tema, no eran sus propiedades. El tema era la integridad de Job, no de sus bienes. Si Job maldecía a Dios, perdía su integridad. Mi hermano, no dejes que tu integridad se ponga en juego. No importa, pase lo que pase, no la pierdas. En la integridad, mi hermano, hay una bendición grande de parte del Señor. Una bendición capaz de sacarte adelante, no importa la situación en que te encuentres. Una cosa que me inspira a vivir con integridad es pensar que toda la gente pueda hablar de mí el día de mi funeral. Yo no sé cómo será porque no lo voy a vivir, pero sí me inspira saber que la gente que vaya a mi funeral, cómo se vaya a expresar de mí. ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué dirían tus padres, tus vecinos, tus compañeros, tus jefes, tus empleados, si hoy fuera tu funeral? Piensa y cambia lo que tengas que cambiar para que ese día la gente diga lo que en verdad Dios desea que se diga de ti. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 6. La palabra de Dios dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es ser pobre con integridad que rico perverso. La Biblia no dice que son mejores los pobres, no se entienda así, sino que el que es pobre por causa de la integridad. Es decir, si un día tienes que elegir entre riqueza e integridad, deja a un lado la riqueza, porque es mejor ser pobre y honesto que rico con dinero mal habido. Miren, les voy a platicar, y le comentaba a mi esposo en la mañana, de un ejemplo que yo vi en la lectura de este mensaje. Había un hombre que fue con una mujer a comprar una pizza. El dueño de esa pizzería tenía años ahorrando en una caja de pizza todos sus ahorros y los iba a llevar ya al banco. Estaban dentro de una caja de pizza. Cuando pide la pizza, el pizzero se equivoca y le da la caja llena de los fajos de billetes. Cuando se lleva la pizza junto con esta pareja que llevaba, al abrir la caja se da cuenta de esos fajos de billetes y dice: esto no es mío. Si no es mío, lo tengo que regresar. Y entonces va con el pizzero y le dice: oiga, fíjese que me dio, en lugar de pizza, me dio estos fajos de billetes, no le falta ni un billete, quiero regresarle su caja. Y el pizzero, que ya se había dado cuenta y que se sentía en un estado de agobio, de tristeza, de todos sus ahorros perdidos, le agradeció mucho y le dijo: ¿sabes qué? Este acto se tiene que enaltecer ante la gente, déjame llamarle por favor a los medios de publicidad para que yo publique esto, para que la gente se motive a ser honrada. Y le dijo: no, porque si usted llama a los medios, la mujer que me acompaña no es mi esposa. ¿Se dan cuenta?
¿Estamos en integridad o no? Bien, vayamos a Salmos 25, capítulo 25, versículos 20 al 21. La palabra de Dios dice: guarda mi alma y líbrame, no sea que yo avergonzado, porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Miren, mis amados, hay dos guardaespaldas que todos debemos de tener: integridad y rectitud. Esto al final guardó a Job. Job retuvo su integridad. Y les voy a leer otra parte de la Biblia, no lo busquen, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job en un día había perdido todo. ¿Cómo es posible que de un día para otro, así como le vino lo malo, así le vino lo bueno? De repente lo vino a visitar mucha gente y le traía dinero y le traían, dice que anillos de oro, ¿verdad? Ni siquiera, mis amados, tuvo que trabajar para recuperar lo que había perdido. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú has retenido tu integridad y pierdes algo por eso, así como Job perdió todo, de repente recobras todo. ¿Y saben qué? A lo doble, a lo doble. No aceptes que nadie te diga que pongas en juego tu integridad. Íntegro te hizo Dios, así te hizo Dios, íntegro. Íntegro debes de morir. Ten una cosa por seguro: lo que sea que pierdas por causa de tu integridad, Dios te lo va a devolver, porque Dios no es un Dios injusto. Nada más también mi esposo dijo. Bueno, vayamos a Job, capítulo 42, versículos 12 al 15. La palabra de Dios dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Mis amados, ¿cómo era posible que de no tener nada, de haberlo perdido todo, ahora tenía 14,000 ovejas? ¿De dónde salieron? Es imposible, ¿verdad? A no ser que mientras Dios prueba tu integridad, allá atrás, donde tú no miras, se está preparando una gran bendición para tu vida. No la pierdas. Vayamos al punto número 3. La integridad del cristiano. Recordemos al inicio de esta predicación cómo le ocurrió al rey Belsasar. Si Dios lo pesara en este momento a ustedes, ¿cuál cree que sería el resultado para usted? Si no ha recibido el evangelio, pero eso no creo que suceda aquí, definitivamente sería hallado falto. Sin embargo, como todos los de aquí ya lo han recibido y su estilo de vida no lo manifiesta, pienso que también puede ser hallado falto. Hace tiempo recibí un consejo, y más bien fue una frase la cual memoricé y en la cual me esfuerzo todos los días, mis amados, de llevarla a cabo cada día que a veces representa mucha dificultad. Ustedes saben que yo soy abogada y que sí litigo todavía y que trato todos los días, y Dios lo sabe, de mantenerme en ese camino.
Dice esa frase: practica lo que predicas, cumple tus promesas y di siempre la verdad. La integridad sería tu guardia, será tu guardia, cree en ella, practícala, asume esa responsabilidad de ser íntegro. Quizá te cueste, pero reténla, porque si al ser íntegro pierdes algo, al final de la prueba Dios te estará esperando con lo doble. Quizá por causa de la integridad perdiste a tu pareja, la persona con quien te ibas a casar, o tal vez perdiste una empresa, o tal vez perdiste dinero, algún trabajo, pero ten por seguro que Dios te restaurará con mucho más de lo que tenías. No importa lo que esté en juego, nunca, mi amado, nunca pierdas tu integridad. Y voy a casi a terminar con este ejemplo. Miren, había un malabarista muy famoso, un italiano, y se fue a los Estados Unidos cuando era joven. Aprendió malabarismo, se hizo famoso por el mundo entero. Finalmente decidió retirarse llegada a una edad. Anhelaba él regresar a Italia, comprar una casa en el campo y establecerse ahí, descansar sus últimos días, como todo mundo desea, ¿verdad?, en sus momentos de jubilarse. Tomó todas sus posesiones, sacó un billete para viajar hacia Italia e invirtió todo el resto que tenía en sus bienes en un solo diamante y lo escondió precisamente en un camarote. Él iba a viajar en barco, lo escondió en un camarote. Y una vez en la travesía le estaba enseñando a un niño cómo él podía hacer malabares con muchas manzanas. Pronto se reunió alrededor de él mucha gente. Y entonces empezó el orgullo a tomar parte de él, ¿verdad? Se le subió a la cabeza. Y entonces, para darle mayor énfasis a ese momento, corrió a su camarote y fue por el diamante. Tomó el diamante, que era su única posesión, y le explicó a la multitud que ese diamante representaba todos los ahorros de su vida, para así generar mayor dramatismo. Enseguida comenzó a hacer ese malabar con el diamante en la cubierta en el barco. Cada vez se estaba arriesgando más y más. En cierto momento lanzó el diamante tan alto en el aire que la muchedumbre empezó a quedarse sin aliento, sabiendo lo que el diamante significaba. Todos le rogaban que no lo hiciera otra vez, pero impulsado por la excitación del momento, lanzó el diamante mucho más alto. Y la multitud nuevamente perdió el aliento y después respiró con alivio cuando recuperó el diamante. Teniendo una total confianza en sí mismo y en su habilidad como malabarista, dijo a la multitud que lo lanzaría una última vez, más alto todavía, que subiría hasta que se perdiera de vista. Y sí, de nueva cuenta le dijeron: por favor, no lo hagas, son tus ahorros, no lo vuelvas a hacer. Pero con la confianza de él mismo, de todos esos años de experiencia, lanzó el diamante tan alto que se veía el brillar del sol en ese diamante. Pero en este momento el barco cabeceó y el diamante cayó al mar y se perdió para siempre. Mis amados, nuestra alma es más valiosa que todas las posesiones del mundo, igual que precisamente que el hombre de este cuento. Algunos de nosotros hicimos o seguimos haciendo malabares con nuestras almas. Confiamos en nosotros mismos y en nuestra capacidad y en el hecho de que no nos hemos salido con la nuestra todas las veces anteriores. Vivimos bajo la gracia de Dios. Todo nos perdona el Señor, porque su misericordia se renueva todos los días. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades y en el hecho de que nos hemos salido con la nuestra todas las veces anteriores. Con frecuencia hay personas alrededor de nosotros que nos ruegan que dejemos de correr riesgos porque reconocen el valor de nuestra alma.
pero seguimos jugando con ella, una vez más, sin saber cuándo el barco va a cabecear y perderemos nuestra oportunidad para siempre. Muchas ocasiones quisiéramos que el Señor, y lo hemos dicho, que ya venga, ¿verdad? Que ya sean esos tiempos de esa segunda venida. Pero cuando el Señor me ha mostrado estos ejemplos, yo digo, ¿y estaré preparada ya para que venga por mí? Yo le doy gracias de que no ha venido, porque creo que su pueblo todavía no ha caminado en la integridad que debiera. Creo que no hemos caminado en la rectitud de corazón que Él exige, que nos hemos desviado y que caminamos dando tumbos, que caminamos de un lado para el otro sin ser firmes en su palabra. ¿Y saben qué? Esto es muy grave.